Bienvenidos a Cafeteando Derecho, charlas cotidianas de cultura jurídica, conducido por Sara Chávez. Comenzamos. Hola, bonito martes a todos, un martes más de Cafeteando Derecho y un martes de lluvia, así que vayan por su cafecito y tráiganselo para poder escuchar esta interesante plática que vamos a tener hoy. Fíjense que vamos a platicar hoy sobre el procedimiento abreviado. No sé si ustedes alguna vez han escuchado ese tema, pues el procedimiento abreviado es un tema de derecho penal y es un tema de cómo los juicios penales se realizan, una forma de realizarlos. Pero pues para hablar de un tema tan interesante y tan especializado para saber qué es un procedimiento abreviado y cómo se realizan, pues tuve la grata bienvenida del juez Fausto Rodríguez González, maestro en Derecho, y nos va a platicar él sobre un procedimiento abreviado. Bienvenido, juez. Gracias. ¿Cómo está? Yo soy Fausto González. Rodríguez era mi bisabuelo. Ay, perdón. Rodríguez. Fausto Rolando González. Muy bien. También aquí, Bienvenido a nuestra cabina. medio esquivando las gotas de lluvia. En la pero esquina bien, 32. Y pues para que nos platique un poquito sobre, más bien queremos que nos platique lo más importante sobre el procedimiento abreviado en materia penal. Era un tema que quería platicar porque en la experiencia como abogada en general, hemos visto muchos que ha cambiado el tema penal en México desde hace ya pues algo de tiempo, ¿no? Y que poco a poco los abogados penalistas han ido cambiando a este nuevo sistema. Pero me gustaría preguntarle por qué fue que cambió en México el tema de pues penal desde hace ya rato. Esto fue a raíz de la reforma del 2008, cuando hubo reformas constitucionales, precisamente en materias de justicia penal. Fue el primer banderazo de salida, y en las disposiciones transitorias de esta reforma se daban 8 años para que terminara de materializarse el sistema penal acusatorio. Y hubo un segundo banderazo que fue en el 2014, cuando ya se promulgó finalmente el Código Nacional de Procedimientos Penales, que se busca cuidar ciertos principios, uno de ellos muy importantes, por ejemplo el de publicidad, que era el que hablábamos hace un rato. ¿Qué significa esto de publicidad? Las audiencias son públicas, Okay. Pueden ir las partes, pueden ir los medios de comunicación y también el público en general. Por eso yo siempre que doy alguna plática les digo, vayan al menos a ver una audiencia. Al menos una vez en tu vida tienes que ir a ver una audiencia como cultura general. Fíjese que nosotros aquí en Cafeteando Derecho siempre hemos platicado el tema que a partir de 2011, con la reforma a la Constitución y la inclusión de el concepto de derechos humanos, pues muchas cosas cambiaron en México, y creo que una trascendental fue precisamente el tema penal. Sí, también en el 2011 es una reforma diferente. Vino en el 2008 la reforma en la materia de justicia penal. En el 2011 vino esta reforma en cuanto a los derechos humanos, incluso ese artículo primero de la Constitución, que cuando era yo estudiante muchos decían, pues si lo quitan no pasa nada. Vemos que ya ha tomado una importancia preponderante, es el que habla directamente de los derechos humanos, ya no habla de un mero otorgamiento de garantías. Cuando estudiaba yo en la secundaria, que fue creo que mi primer encontronazo, mi primer contacto realmente con lo que era la Constitución, Okay. porque me acuerdo que se hablaba de la Constitución, pero no entendía bien qué era. Ya en secundaria, en la clase de civismo, fue que empezamos a ver esto que se llamaba en aquel entonces el capítulo de garantías individuales, y se hablaba de diferentes garantías. Es más, hay una anécdota que recuerdo mucho, porque el artículo 11 pues habla de la libertad de tránsito. Ajá. Y el autor del libro de civismo lo había puesto pues usando sinónimos como libertad ambulatoria. Y al estar repasando, un compañero en lugar de libertad ambulatoria dijo libertad de ambulancia. Y fue muy chistoso. Y entonces, desde eso nunca se me olvida el dichoso artículo 11 que habla de la libertad de tránsito, que no se refiere no tiene nada que ver con el funcionamiento de los coches o con el emplacamiento. Libertad de tránsito es libertad de poder andar en todo el país. Poder andar en todo el país. Y por eso de repente ahí entra el tema del, ya sabe, ¿no? De los retenes, que si nos están coartando el derecho de
tránsito, Sí, o es una manera de cuidar. Que siempre va a ser todo un tema. Incluso sobre las revisiones hay unas tesis de la primera sala que son las que se citan mucho ahora en las audiencias sobre el control provisional preventivo. Y será, bueno, ¿hasta dónde puede llegar un control provisional? ¿Qué tiene que pasar para que se aumente el grado de un control provisional preventivo? ¿Qué puede hacer el agente de la policía, por ejemplo, en un control provisional preventivo en un grado menor o en un grado superior? ¿Qué tiene que observar en la persona? Yo creo que son de las cosas que te enseñan en la universidad en Derecho, ¿no? Que no te pueden detener nadie sin un mandamiento escrito por autoridad competente. Detener no. Pero estos criterios sí hablan de la restricción momentánea del tránsito de personas y vehículos, sí, para hacerle alguna pregunta. Sí, para observar externamente, pues si es una persona que va caminando, el cuerpo de la persona, si es un vehículo, para verlo así por fuera, que también es todo un tema que siempre, a veces se habla en las audiencias y a veces tenemos la diferencia de criterios con algunos compañeros juzgadores, el hecho de que de noche que usen la lamparita y te lampareen por dentro, a ver, estás en un control provisional preventivo en grado menor o en uno en grado superior. O será que estás, porque no te están molestando. O será que tanto, estás en medio de los dos. Bueno, pero si vas con chancletas y no te has hecho el pedicure y te lamparean tus pies ahí todos feos, llenos de hongos, pues ya es una invasión a la privacidad. Bueno, también. Pero, por ejemplo, lo que usted decía de la reforma penal, ¿por qué hablaba de 2008? O sea, la reforma, ¿este sistema entró desde 2008? No entró desde 2008. Se introdujo en la Constitución en el 2008. Y empezó en transición. Exactamente, daba a todos los que involucrados o que tenían que involucrarse, les daba 8 años, para terminar de materializar. Para adaptar el sistema. La existencia del sistema penal acusatorio. Se estuvo trabajando, ya llegado el 2014 fue que se promulgó el Código Nacional de Procedimientos Penales. El tema es porque antes les platicaremos a mucha gente que alcanzamos a conocer al anterior sistema. El sistema penal anterior era papeleo y más expedientes, ¿no? Sí. No existía como lo que usted dice de audiencias orales. Eran unos expedientes así, de varios, a veces hasta de varios tomos. No, hasta de 20 tomos, 40. Las causas penales. No había estas audiencias penales, estas audiencias orales. Hubo que construir salas. Las que se ven en las películas. Como las que se ven en las películas. Eso de las películas. Igual una vez en una clase del doctorado yo preguntaba qué tanto podíamos tomar en cuenta lo que veíamos en las películas al momento de estudiar un tema, porque años antes en una mesa de trabajo con otros abogados, uno de ellos había estado poniendo unos ejemplos y cuando dijo que lo había visto en una película, como que nadie tomó en serio su comentario. Pero entonces el que estaba dando la clase dijo que bueno, pues sí, en un momento dado sí pueden tomarse ciertas... No es que en las películas o en las novelas vayamos a ver casos de la vida real, ¿no? Como con Silvia Piral, pero sí hay ciertas historias que podrían traerse a colación. Podrían traerse a colación. Con todo yo traje otro libro de John Grisham. Es el autor de Informe Pelícano. Hasta salió una película con Julia Roberts. Y aquí en la reseña sí nos lo dice, ¿no? Él escribe novelas, pero aquí en su reseña sí nos dice que es abogado. Y dice, muchas de sus novelas exploran problemas profundamente arraigados en el sistema de justicia estadounidense. Pero pues seguramente se repiten en México también, ¿no? Posiblemente, realmente en Estados Unidos no es que nos ganen en mucho. A mí me ha tocado estar en salas de audiencias en Puerto Rico y aquí en Chula Vista. Y pues ¿en qué nos ganan? En cantidad. Hay más jueces y más salas. Más presupuesto. Claro, y como veíamos hace rato, pues incluso cada juez tiene su sala hasta con su nombre, claro, hasta con su parecen nombre. iglesias, ¿no? En la entrada, sí. Aquí pues nos turnamos las salas. Bueno, entonces vamos a platicar que aquí en México pues son salas, digamos, de un espacio considerable. ¿Cabrán cuántas personas iban a ver la audiencia? Como público, yo creo que sí da para unas... 10, 15. 10, 15, sí. Aparte del acusado, el defensor. Sí, claro, es otra área. Está el escritorio para donde van los imputados con sus defensores, el otro donde va el fiscal y puede ir el representante de la víctima o del ofendido. Van como equiparados a los ofendidos, a veces los representantes de las víctimas. Sí, pues las víctimas van
Cuando hay delitos de contrabando, van los representantes de la aduana o del SAT. Y desde luego también está el escritorio donde está el juez que está dirigiendo Y cuando la dice audiencia. que es pública de verdad. O sea, ¿yo puedo ir ahorita a entrar a una audiencia? Sí. Cualquiera. No tienes que ser abogado ni nada. No tienes que ser abogado. O sea, en la práctica puede ser que, igual como nos pasó a nosotros aquí en la puerta, que el vigilante diga, ¿qué ¿Cómo pasó? qué? No me avisaron. Pero sí, hablando se entiende la gente y hay, Ok, o sea, se debe de permitir la entrada al público, incluso como lo comentábamos hace rato, hasta los medios de comunicación. Pueden entrar. Nada más lo que no está permitido por algún motivo es que ellos mismos graben la audiencia. Pero las audiencias se graban, ¿verdad? Las audiencias se graban, hay un sistema de grabación de audio y video, que hasta eso en Estados Unidos es sin video, es puro audio. Ok. Al menos en algunas salas he visto que es puro audio. Aquí se graba audio y video, pero pues el periodista puede estar tomando sus notas, Ok. que es mejor a que luego se busque quien le cuente y luego se vaya haciendo el teléfono descompuesto. Con eso me recibieron en Tijuana en el 2017 que estaban diciendo que habíamos liberado a un delincuente. No. Lo que pasó fue que eran 3 detenidos. Ok. A 2 los habían detenido porque iban en un coche lleno de armas de grueso calibre. Ok. Pero el tercero era un viejito que estaba orinando en la calle. Ay, Y como los detuvieron a las 3, pues a la hora de consignarlos, pues los consignaron juntos a los 3. Sí. Y entonces al viejito igual le estaban atribuyendo la aportación de las armas. Ay, Dios. Y para efectos de esa audiencia hubo que Pues fue el que calificar salió libre. de ilegal la detención. Claro, en todo caso, pues tendrían que multarlo o llevarlo Claro. por un juez municipal. Bueno, pues, y por ejemplo, ya hablando del tema del juicio o el tema que estamos abordando en este programa, ¿qué es un procedimiento abreviado? ¿Qué es un procedimiento abreviado? Yo creo que eso sería lo medular del tema. Sí. El legislador en el Código Nacional de Procedimientos Penales que va a ser para efectos de este tipo de pláticas, como que nuestro libro base es el código. El código. Ese código es como que la ley principal dentro del procedimiento. Desde luego está subordinado a lo que dice la Constitución, pero se desarrolla en el código. Entonces, ¿qué nos dice el legislador? El procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada del proceso. ¿Qué quiere decir esto? No que lo vayamos a hacer todo rapidito, con prisas, porque la prisa es mala consejera, sino que el procedimiento penal consta de varias etapas. Tiene primero la etapa de investigación en su fase inicial y su fase complementaria. La inicial va a ser básicamente en sede ministerial. El Ministerio Público tiene noticia del hecho ilícito, del hecho señalado por la ley como fiscalía, delito. el que investiga, exactamente. ¿No? Y empieza a hacer sus investigaciones. Puede pedir después va a pedir la audiencia. Hay 2 maneras de pedir la audiencia. Ante el juez la pide. Ante el juez. Va a pedir la audiencia ante el juez. Para decirte que él es... Sí. Yo creo que es culpable. Pero puede ser una audiencia de la que diga, cítame a fulanito para formularle la imputación. O en la que diga, aquí traje a fulanito para que me califiquen de legal la detención. Esa sería como que una parte adicional en la audiencia. Al final, la audiencia inicial siempre va a terminar con un auto de vinculación o no vinculación a proceso. Pero si es con la persona detenida, el juez va a pronunciarse lo más pronto posible, es decir, el mismo día o más tarde dentro del plazo de 24 horas para saber si se queda sobre la legalidad o ilegalidad de la detención, que era de lo que hablábamos. Bueno, estaba la persona cometiendo un delito de manera evidente, no digo flagrante, porque para empezar está fea la palabra, muchos no la van a entender y luego muchos tienen problemas hasta para pronunciarla. La ley habla de flagrancia, pero significa eso. Te agarraron con las manos que en la masa. Es evidente a todas luces, exactamente. Lo agarré con la droga, con la pistola. En la mano, literal, casi. O aquí en la aduana cruzando y traía dentro del coche algo que no debía de traer. Mercancía. Sí, dinero en efectivo. Que si son drogas, que ya les hemos dicho que no traigan marihuana de Estados los letrerotes, Unidos. para los que han ido a San Diego, la regresada están los letrerotes de México, porque prohibidas las armas, ilegal. prohibida la marihuana, prohibidas las drogas. Entonces, es lo que tiene que explicar el fiscal, por qué detuvieron a la persona. El motivo. ¿Cuál fue el motivo? Desde luego va a estar también ahí el detenido con su defensor, el defensor igual. Siempre se les tendrá que dar el uso de la voz a las partes antes de que el juez
tome una decisión. Ya una vez calificada, bueno, si calificamos de ilegal la detención, pues es va y vete a tu casa, ¿no? Vamos a hablar del caso en el que se califica de legal para que podamos pasar a lo que sigue, que sería ya la formulación de la imputación, que sería básicamente que el fiscal le dijera al investigado, ¿sabes qué? Te estoy siguiendo, te abrí una carpeta de investigación por esto. Estos son los hechos y considero que la ley los señala como delitos. ¿Qué delito es? Pues es le va a decir los artículos que finalmente pues No importa. al imputado no le van a interesar mucho, más bien para que lo oiga el defensor. Le va a decir quiénes lo señalan, por lo general van a ser los 2 o 3 que lo detuvieron. Ok. Y ya después de eso, si no ha declarado el investigado en la etapa de control de detención, pues igual se le puede decir. ¿Quiere decir algo? Si ya declaró, igual, ¿quiere declarar algo más? Okay. Y pasa de todo, que declaran cuando se va a decidir sobre el control de detención, que declaran después de que se les formula la imputación. Y todo eso es en esta audiencia pública. Todo eso es en audiencia pública y se está grabando. Ok. Y se está grabando. Algunos declaran después de pasado su plazo de 72 o 144 horas, que también lo vamos a conversar ahorita. Ya después de que... Ya supieron por qué los están acusando. Sabe digamos, sabe por qué lo detuvieron, por qué lo están investigando. Ya declaró o ya dijo, no quiero declarar en este momento. Ok. Que Y también entonces, es un derecho, quedarte también callado. claro, es un derecho y siempre hay que decirles, oiga, pero no es obligación. Usted decida, consulte, está junto a él su defensor para que consulte si va a declarar o no. Y ya después de eso, entonces el fiscal dirá, bueno, ahora quiero solicitar que se dicte el auto de vinculación a proceso. O sea, hasta ahorita todavía no es culpable de nada, o sea, No nada es más está señalado. Solo está señalado, no es culpable de nada. Ya cuando el fiscal va a solicitar el auto de vinculación a proceso, ya entra aquí otra figura que es el dato de prueba. Ok, nunca lo había escuchado. Nos va a decir, no, esa es del nuevo sistema, o sea, es del sistema penal acusatorio. En los códigos anteriores no se hablaba de datos de prueba. Bueno, que no se me note la edad porque nunca la había escuchado. Porque antiguamente, pues, la llamada averiguación previa Ajá. se llevaba igual en un expediente y entonces el Ahí fiscal están todas las cocinaba pruebas, con ¿no? todo. Ahorita ya no, va a hablar de datos de prueba y no se exhiben, simplemente se mencionan. ¿Qué ¿Por qué? videos, audios, pueden ser? Sí, claro, pero ¿por qué? Porque al defensor ya tiene que haberle dado copia de lo que él tiene en su carpeta de investigación. ¿A qué horas? ¿Antes de empezar la audiencia? Antes de empezar la audiencia. Y si empieza la audiencia y el defensor dice no la tengo, pues vamos a hacer eso para que le den sus copias y se imponga del contenido de la carpeta de investigación, que es otro principio importante del sistema penal acusatorio, es el de contradicción. O sea, se privilegia el control horizontal. El fiscal va a decir, como dato de prueba tengo la entrevista que les hice a los afectados. A los afectados, sí, porque puede ser. Pues un vecino había denunciado, estaba tirando balazos aquí en la puerta de las casas. Sí. Bueno, total que los fraccionamientos, todas las puertas están pegaditas, pues sí, estaba aquí en la privada, estaba llama al 911, estaba tirando balazos. Llega los policías, ¿cuál? Ese que está allá. Claro, y tú eres un testigo de prueba, sí, ¿no? y van y lo detienen, y entonces pues el fiscal puede entrevistar al que llamó, puede entrevistar a los propios policías, pero entonces no va a traerlos a la audiencia inicial. Va a decir, yo hice esta entrevista y me dijeron esto. Solo traen como los principales elementos para ver si convencen al juez de iniciar un procedimiento. Exactamente. ¿Por qué? Porque esas entrevistas, ¿qué nos dan? Nos dan luz de lo que la persona podría decir si se le llamara testigo en una audiencia de juicio. Ay, qué interesante, juez. Oiga, vamos a una pausa y regresamos para que nos platique bien. Ya ahora sí, entramos al procedimiento abreviado. Regresamos en Cafeteando Derecho. Y aquí regresando otra vez en Cafeteando Derecho, estamos platicando con el juez de control, Fausto González, sobre el procedimiento abreviado. Entonces nos platicaba de cómo inicia entonces, en qué momento empieza con el procedimiento abreviado o la opción de procedimiento abreviado. Sí. Estábamos hablando precisamente de la solicitud del auto de vinculación a proceso que formula el fiscal y de los datos de prueba. Qué bueno que hablamos de los datos de prueba porque igual van a tener un papel clave en el procedimiento abreviado. ¿Qué pasa? Una vez dictado el auto de vinculación a proceso, ¿esto qué significa? Que se va a continuar con la investigación. Sí. Entonces se fija un plazo para concluir la llamada investigación complementaria,
que es por si la defensa o la fiscalía necesitan todavía desarrollar algún acto adicional de investigación. Y concluida esta etapa concluido este plazo de investigación complementaria, ya el fiscal tendría que presentar primero su escrito de acusación para que se fijara fecha para la audiencia intermedia, que es cuando se va, ya a dictar el auto de apertura a juicio, que sería otro tema, que es básicamente en el que se precisa qué medios de prueba se admiten y cuáles no para el juicio. Para un juicio. Entonces, una vez dictado el auto de apertura a juicio, termina la función del juez de control y ya los registros se le mandarían a otro juez que fungiría como tribunal de enjuiciamiento. Que en teoría el tribunal de enjuiciamiento puede estar integrado por un juez o por 3 jueces. Sí, por la escasez de jueces, pues normalmente solo es uno. No lo dudo. Entonces, ¿cuál es el momento para que se proponga un procedimiento abreviado? Precisamente cuando ya se dictó el auto de vinculación a proceso, que es como que el banderazo para continuar con como que hay elementos para pensar que sí eres responsable de lo que te están diciendo. Probable responsable, pero antes de que se dicte el auto de apertura a juicio. Que se inicie ya un juicio formal. Exactamente. Entonces, muchas veces en la audiencia intermedia el juez de control les dice, a ver, ya estamos en la audiencia intermedia y es la última oportunidad para optar por un procedimiento abreviado. Porque incluso pues ya hay jurisprudencia de la primera sala que dice que una vez dictado el auto de apertura a juicio no es procedente esta forma de terminación anticipada del proceso, que ya sé que muchos no estamos de acuerdo, pero también sabemos que la jurisprudencia es de observancia obligatoria. La corte. El procedimiento abreviado, ¿qué es entonces? ¿Qué es? Para empezar, nos va a ahorrar la audiencia de juicio. Prácticamente en una audiencia a veces de media hora, el fiscal va a decir cuáles son los hechos por los que acusa a la persona. Igual todo en audiencia pública con presencia de las partes. ¿Cuál es la clasificación jurídica? O sea, ¿qué delito es, no? Cruzó por la garita del Chaparral y traía marihuana. Bueno, ¿y qué delito es? Es un delito contra la salud. Y si es introducción, ¿y dónde está previsto? En el 194, fracción segunda del Código Penal Federal. Y entonces va a citar igual los datos de prueba con los que sustenta la acusación. Está el video, la droga, la gente de aduanas. Exactamente, tengo la droga como evidencia material. Ya entrevisté al oficial de comercio exterior, entrevisté a 2 o 3 elementos de la Guardia Nacional que acudieron al llamado del oficial de comercio exterior. El dictamen químico, pues es muy importante para saber si es droga o no es droga. Está la inspección, está el llamado dictamen en materia de fotografía, que realmente el perito fotógrafo por lo general no dictamina, sino que hace el trabajo de fijar de una manera profesional, con ciertas exigencias, los objetos asegurados. La droga, en este caso la droga. El carro donde venías, yo creo, el carro la también, mochila, a lo mejor. Y, la mochila, porque, si pues, trae ¿dónde mochila. la traías? O a veces les pasa, sobre todo a los americanos, que ellos están acostumbrados a que pueden tener su 9 milímetros en su casa. Ay, no, qué horror. Y se les olvida que la tienen en el coche y se pasan terrible. con todo. Se pasan la aduana con todo y pistola y los detienen. Una vez nos tocó un señor ya grande que realmente él se traía su mudanza. Y entre otros muebles traía una cómoda y se le había olvidado que hacía años había dejado su pistola en el cajón de la cómoda. Y él con permiso allá, obviamente. Él allá con permiso y con todo. Se le olvidó hasta que existía la pistola. La tenía en un cajón de la cómoda. Pero pues aquí es un delito. A revisarle todo le encontraron el arma que tenía en la cómoda. Entonces ya con todos esos elementos, pues ya tú sabes. Exactamente. Y ahora vamos a lo que también preguntábamos hace un rato. ¿Cuáles son las ventajas para las partes? ¿Por qué si podemos irnos a un juicio espectacular? ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué irnos a un procedimiento abreviado? Primero eso, porque el juicio es más largo. O sea, para el imputado, pues está sujeto a un procedimiento. A veces para la víctima, pues o la parte ofendida, pues es como sea tener un procedimiento pendiente. Y un juicio largo es un año, 2. El juicio como tal no. La audiencia de juicio no.
Okay. Ya una vez que se inicia la audiencia de juicio, por lo general, en una semana la estás concluyendo. Okay. Pero como sea, es la molestia. No es lo mismo que tengas tu despacho y que digas, pues para mí estar atendiendo procesos judiciales es lo de todos los días, a que vayas como directamente interesado, ¿no? Tengo que salirme del trabajo para ir a las audiencias, o tengo que desatender tales asuntos para ir a las audiencias. Otra ventaja para el ofendido, por ejemplo, es que pues más pronto va a obtener la reparación del daño. Ok. La sentencia, te toca pagar y ya se acabó. Porque si hay una sentencia condenatoria y se causó un daño, pues hay que reparar ese daño también. O sea, literal, abreviado es porque rápido se resuelve esto. Exactamente. Y pues para los intervinientes técnicos, para un fiscal, para un asesor, para un defensor. Todos quieren eso. Pues finalmente es un trabajo concluido en menos tiempo. Ok. ¿Hay una ventaja adicional para el imputado? Sí. Porque en términos del Código Nacional también el fiscal puede pedir una pena menor. Okay. Si partimos de todo delito tiene una pena mínima y una máxima, el fiscal dice, bueno, esta es la mínima, puedo pedir una reducción de la quinta parte o hasta de la tercera parte. ¿Porque me haces trabajar menos o como beneficio? Porque es, para empezar, por ley. Ok, la ley exactamente, le da esa facultad de solicitar esa reducción. Entonces, por ejemplo, hablábamos de delitos contra la salud. Uno de introducción, pues es más difícil. Pero la famosa posesión con fines de venta, posesión de marihuana, de cocaína, con fines de venta, en términos del 195 del Código Penal Federal, que contempla una pena mínima, y ese es muy común, de 5 años. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que el fiscal puede pedir una reducción de la quinta parte y ya no son 5, ya son 4. Exactamente. Okay. Pero ¿cuál es el chiste de que sean 4 años? Que ya se nos abre todo un abanico de opciones. Ya el Código Penal Federal permite que se debata sobre una posible condena condicional, sobre sustitutivos de prisión. Que no estés en la cárcel, que lo hagas fuera. Que no estés en la cárcel, que estés afuera cumpliendo una serie de condiciones. Entonces ya muchos defensores lo que buscan es eso. A ver, espérame, si la mínima es de 5 años, vamos a pedir un procedimiento abreviado, la reduces a 4, es como decimos, primo delincuente, es primera vez. Dice, pero yo aquí lo que veo como algo importante es que para tener un procedimiento abreviado, aceptaste que eres culpable. Sí, es uno de los requisitos. Ya después de que el fiscal dijo, estos son los hechos, la clasificación, los datos de prueba con los que se sustenta, el juez desde luego tiene que ver que con esos datos de prueba se corrobore la acusación. Porque sí me ha pasado que algunas veces yo les digo, bueno, pues es que no veo corroborada la acusación, no puedo omitir el procedimiento abreviado. No es lo más común, pero sí ha pasado. Y si alguien considera que no es culpable, tendría que ir a juicio. Se tendría que ir a juicio. Y ya no tendría los beneficios del procedimiento abreviado. Bueno, puede tener un fallo condenatorio. No sabemos. Ya en juicio estaremos hablando de otro tipo de reglas y otro estándar probatorio. Ya tendríamos que desahogar los medios de prueba, porque es otro principio del sistema penal acusatorio, la inmediación. Es que yo he visto de esos asuntos, digamos, virales que hemos visto, no sé, lo ha de haber visto también, lo del mentado Fofomar, que es un muchacho que golpeó a una señora. Sí me suena el nombre, pero ya no me acuerdo mucho, como que ya pasó de moda. Pues es que es nada más un muchacho que golpeó a alguien y le decían, pues vete a un procedimiento abreviado, acepta que eres culpable y reparación del daño, pagas todo. Y yo no sé si él dijo o fueron sus abogados, no, vámonos a juicio a defenderte tu inocencia. Tenía muchas pruebas en su contra, ¿no? Y se va y opta por el procedimiento largo. Por el juicio, la audiencia de juicio oral. Pues no, le dan como, no sé, un chorro, como 17 años. Cuando a lo mejor pudo salir en 4. Porque él no quería pisar ni un solo día a la cárcel. No, pues ya o sea, ese tipo de cosas, yo digo, bueno, entonces... Bueno, el procedimiento abreviado no necesariamente significa que vas a pisar a la cárcel. Por eso, pero tienes que aceptar que eres culpable. Sí, claro, admitir la responsabilidad en el hecho materia de la acusación. Cuando hay algo que está así medio débil, tienes que valorar, ¿no? Porque en el juicio grande, en el juicio largo, ya no te van a dar tantos beneficios. Sí, pero luego de eso se agarran los fiscales en las audiencias iniciales. Dicen, sí, claro, en la audiencia inicial nunca son ellos, pero luego en la audiencia de procedimiento abreviado acepta su responsabilidad. No, pues ya por conveniencia. Digo, si hay tantas pruebas, ¿no? Si hay tantas pruebas en tu contra, ¿para qué te juegas? Pues
La gente siempre quiere... Dicen que la cárcel está llena de personas inocentes, ¿va? ¿Quién sabe? Yo creo que uno de los problemas también es eso, de que ya la prisión preventiva haya dejado de ser una excepción y se haya vuelto tan grande el catálogo. Ya otra vez toda la gente está Sí, en la cárcel. que ya se vuelve regla general. El chiste de este sistema era que pudieras llevar tu proceso en libertad. ¿Y se opta mucho por el procedimiento abreviado? Sí, la mayoría de los asuntos que tenemos, al menos aquí en Tijuana, bueno, en el Centro de Justicia Penal Federal de Tijuana, terminan mediante procedimiento abreviado. Digo, bueno, claro que igual pueden terminar porque el fiscal pide que citen a la persona y no la encuentran y pasa el tiempo y prescribe la acción penal, o a veces, pues, desgraciadamente hay algunos imputados que salen y, pues, por problemas que tienen. Una vez nos pasó que nos mataron a uno frente al Centro de Justicia. Salió de su audiencia, cruzó la calle y pasaron una camioneta y se lo balacearon. Y ya se acabó el juicio. Sí, pues se sobresee. Ay, qué Sí, también pasa que las personas pues fallecen a medio proceso y ya llega el fiscal con el acta de defunción, así pues solicito el sobreseimiento porque... ¿Que el sobreseimiento qué es? Pues es ponerle fin al proceso sin hacer un pronunciamiento de fondo. De que fue condenado. Porque ya no tiene caso pues, el fallecimiento de la persona, que sería una de las causas. ¿Y en procedimiento abreviado también incluyen el tema de las víctimas? Si existe una víctima individualmente identificada, sí. ¿Qué pasa a veces? Que, por ejemplo, tratándose de delitos federales muchas veces, ¿No hay víctimas? pues la ofensa es para la sociedad, delitos contra la salud, portación de armas, incluso en el tema de delitos fiscales, pues llega el fisco como sujeto equiparado a la parte ofendida, pero realmente pues la ofensa es para todo el país, porque si defraudas al fisco, pues nos defraudas a todos, porque las contribuciones son para el beneficio de todos. Claro. Me ha tocado, por ejemplo, en qué caso que haya llegado muy convencido el fiscal de que aquí sí hay datos de prueba suficientes para vincular al proceso. Hay una disposición en el Código Fiscal que prohíbe traer más de $30,000 sin declararlos. Entonces, si son más de 30,000 sin declarar, ya es delito. Pero a veces pasa que en un mismo coche vienen 2 o más personas y dicen, traían $40,000. No, vamos a dividir en Pues sí, pero espérate, ahí dice, ¿al qué? Entonces hay que tomar en cuenta que pues cada persona podría estar trayendo hasta 30,000, ¿no? Entonces ya no es delito. No, pues ya no estaríamos hablando de una conducta delictiva. Y, por ejemplo, ¿una víctima podría oponerse a algún procedimiento abreviado? Pues puede oponerse. Decir, no, que me le van a reducir nada, que se vaya al juicio. Si es por cuestiones, o sea, si es una oposición fundada, sí. Si es por cuestiones relacionadas con la reparación del daño, sí. Y se lo hace saber al juez. Y se lo hace saber al juez. ¿Y ustedes pueden decir, no va a procedimiento abreviado? ¿Ustedes tienen esa potestad o...? El juez tiene que admitir, si tiene que verificar si se dan los requisitos de ley y determinar si admite o no admite el procedimiento abreviado y ver si la oposición de la víctima es fundada o infundada. O sea, ustedes sí le dan el palomazo para procedimiento abreviado. Sí, claro. De hecho, el procedimiento abreviado igual se admite en una audiencia, lo admite el juez, e igual en una audiencia pública. Las partes van a plantear, pues el fiscal, yo digo, este es el hecho, estos son mis datos de prueba. Okay. Por lo general, para algo como que tenía la pistola, ¿no? Pues está el informe de los policías, la entrevista que le hice a cada uno, o que el policía ministerial le hizo a cada policía municipal, que son los que normalmente llevan a cabo este tipo de detenciones. Sí. Está la inspección del arma, está el dictamen en materia balística que me dice cuál es el tipo de arma y cuál es el calibre. Muchas veces hasta piden el oficio aquí en la zona militar que dice, no, pues no se advierte que la persona tenga una autorización para esta arma, que pertenezca al ejército. Que tuviera permiso. Y finalmente dice, estos son los datos de prueba. El defensor va a decir, sí, ya corroboré que estos datos de prueba obran en la carpeta de investigación. Y pues finalmente, ahora sí que el juez va a entrevistar al imputado, decirle, usted, primero que nada, ¿está participando voluntariamente en esta audiencia? No, sí. A ver, entiende la diferencia entre un procedimiento abreviado y el hecho de llevar su caso a juicio. Si entiende que en un juicio usted gozaría ¿De qué gozaría? Del derecho a la presunción de inocencia. Ah, ok. Claro.
Aquí usted va a admitir su responsabilidad y si está corroborada con los datos de prueba, voy a dictar un fallo condenatorio. Es que ese tema a mí se me hace interesante porque puede ser que tú no seas, pero todo parece indicar que eres el culpable. Y si te vas al procedimiento abreviado, pues vas a estar ya señalado como culpable, vas a tener antecedentes penales. Sí, es un fallo condenatorio, es un fallo condenatorio con todo lo que implica. Y en el otro, pues es una moneda al aire a ver si acreditas que eres. Más allá de toda duda razonable. Híjole. Está interesante el tema, pues. Claro, no es una decisión. No es fácil. No es una decisión fácil. Para ciertos delitos que tienen una penalidad menor, a veces se puede optar por la suspensión condicional del proceso, que esa no es una terminación anticipada, es una solución alternativa, que ahí no se dictaría un fallo condenatorio, se le fijarían una serie de condiciones, se suspende el proceso, se le fijan una serie de condiciones a cumplir a la persona, y cumplido el plazo en el que tenía que cumplirlas, llega a una nueva audiencia, igual se abre el debate, siempre se somete a contradicción, el principio de contradicción, el control horizontal, el fiscal y el defensor dicen, pues sí, evidentemente cumplió las condiciones, ya se cumplió el plazo, y entonces ahí también se decreta el sobreseimiento. Sí, es que lo veo, por ejemplo, en el tema ahorita que va a haber una reforma, bueno, ya está la reforma, de prisión, bueno, de lo que los delitos fiscales por unas facturas falsas que le llama el SAT, pues pueden entrar en este procedimiento abreviado. Y a lo mejor no son falsas, o sea, pero si te vas a procedimiento abreviado, cumples menos tiempo, sales y al final aceptas porque pareciera que todas las pruebas están en contra de ti. Y pues no eres un malandrín, digamos, ¿no? En términos de tener drogas, armas, secuestros, o sea, son otro tipo de delitos que pues, están afectando a la sociedad también. Que estar afectado a la sociedad. Sí, me llama la atención eso de no eres un malandrín. A mí muchas veces hay diputados que dicen, yo no soy un delincuente. Pues no, nadie te está diciendo que eres un delincuente. Para empezar, delincuente pues no es propiamente un término legal. Como les dicen. Y luego pues una vez sí me di a la tarea de buscar en el diccionario la palabra delincuente. Pero luego son tan lindos los que escriben los diccionarios que decía delincuente que delinque. Y el verbo delinquir, ¿qué es? Pues que comete un delito. Y pues ya la definición de delito, se pierde. Palabras más, palabras menos, pues nos dan la que nos enseñaron en la facultad. Una conducta sancionada por la ley penal. Pues sí. Ok, entonces ahí pues no es que seas un delincuente. No es que seas un delincuente. Es que lo que hiciste está sancionado. Está sancionado por la ley penal. ¿Y quién tiene que decidir si se actualiza la conducta sancionada por la ley penal? Pues finalmente el juez. Okay. Entonces sí me parece siempre un contrasentido. Si no es que el juez liberó al delincuente, no, pues es que si lo liberó es que no era delincuente. Ok. No se actualizó. Y si era el juez de ejecución, a lo mejor era porque ya había cumplido su condena. Y ya lo liberó, pero no lo liberó, se cumplió la condena, o estábamos en lo que decíamos de la libertad condicionada, la libertad anticipada, todas esas figuras de las que va a depender que una persona esté o no en libertad. Que hasta eso yo creo que nuestro sistema es más garantista que el anterior. Que el anterior y que el de nuestros vecinos. Aquí, por ejemplo, no tenemos la pena de muerte. No, bueno. A mí me tocó ir a una audiencia en Puerto Rico, precisamente, nada más que como era en un tribunal federal, la audiencia era en inglés y con traductor. Entonces oías lo que decían en inglés y luego la traducción. Era una audiencia en la que no se estaba juzgando ya se había dictado un fallo condenatorio y se iba a imponer la pena. Era lo que nosotros conoceríamos como la audiencia de individualización de sentencias. Okay. Pero por el tipo de delito solo había dos opciones, como decimos coloquialmente, solo había dos sopas. A ver. O pena de muerte o pena de vida, como dicen ellos. De toda la vida en la cárcel. Sí, de vida es de toda la vida en la cárcel. Ay, Dios, no sé. Y entonces como la persona ya se había ido a España y la habían extraditado, el gobierno americano tenía que comprometerse a que no se le aplicara la pena de muerte para que el gobierno español autorizara la extradición. Sí. Entonces solo quedaba la pena de vida. Y así se lo dijo el juez, pues la condena a pasar en prisión todo el tiempo que le quede de vida. No es de que pues son 50 años y prácticamente es cadena perpetua, no, es todo el tiempo que le quede de vida. Wow. Y todavía se dio el lujo de decirle, y yo no le creo a usted, yo les creo a los testigos de cargo. Ok,
Eso, pues, No lo debe decir un juez, ¿no? yo pienso que no lo debe de decir. Y afortunadamente en México no tenemos ni pena de muerte ni pena de vida. Ni pena de vida. Wow. Entonces, ¿usted cree que con este nuevo, que ya no es nuevo sistema penal y el procedimiento abreviado, se puede, no sé, es mejor de acuerdo a los derechos de las personas, de los imputados y de las víctimas? O sea, no sé si ahí se pueda... Claro, tiene que haber una balanza. Y pienso que por eso es importante el principio de contradicción, el llamado control horizontal. Okay. Y sobre todo, pues esa transparencia de que todo se lleve en audiencias públicas. Lo que pasa es que muchas veces, pues hay personas que no van a las audiencias, tal vez porque nadie les dice, o porque pues no es lo más divertido, ¿verdad? Porque sí, no ser es, un poquito largas. puede ser un poquito largas, un poquito técnicas, pues no van a ser tal vez tan espectaculares como las vemos en las novelas o en el cine. Okay. Pero sí, por cultura general, yo creo que es importante que cada ciudadano sea hasta cierto punto proactivo y busque el informarse y busque el conocer, porque información, yo creo que hay mucha. Bien le llaman a esta, o le llamaban la era de la información. Bueno, y lo decían cuando solo teníamos televisión. Ahorita ya hay internet, hay televisión por cable. Sí, claro. Buscar información creo que nunca había sido más fácil, nunca había estado tan a nuestro alcance. Entonces yo creo que sí es importante que cada quien tenga esa proactividad. Donde normalmente nos invitan a dar pláticas es en la Casa de la Cultura Jurídica, la Suprema Corte, que está en Paseo, bueno, yo hago así, pero no. Paseo de los Héroes por allá. El Paseo de los Héroes, casi frente al Secut. Y siempre les digo, pues la Casa de la Cultura es de ustedes y es para ustedes. Claro. Vengan siempre que haya eventos e incluso procuren invitar a alguien más. Y sí, vayan y presencien las audiencias. Nosotros, ¿no? Bueno, aquí en Cafeteando Derecho, pues esa es la finalidad de este programa, ¿no? Tener charlas cotidianas de cultura jurídica. Imagínense, con usted tanta experiencia nos puede compartir, explicar cosas que se viven diario y que uno solo ve en la tele, en las noticias, en lo que le platicaba un amiguito abogado penalista, pero que usted pueda, personas como usted, abogados, jueces, magistrados, personas que trabajan en las instituciones públicas, nos compartan el día a día de lo que hacen, es muy nutritivo para toda la sociedad. Claro, pero es cosa que les interese también. Por eso, la intención con los libros es hacerlos. Pues, es lástima que no tengo la versión definitiva. Pero del procedimiento abreviado. Miren, un libro. Procedimiento abreviado sin obstáculos. ¿Por qué sin obstáculos se llama? Exactamente. ¿A qué le llama? Para no tener obstáculos para entenderlo. Okay. Incluso al hablar de un método de 3 pasos, más bien es un método didáctico de 3 pasos que propongo para entender, para ir cómo entendiendo. Funciona el procedimiento abreviado. Para ir entendiendo cómo funciona el procedimiento abreviado. Saber primero qué es. Esta no es la última portada, pero es su nuevo libro, está a punto de salir. Ya está en Amazon ahorita, y deben de mandarnos unos ejemplares impresos. Yo creo que a lo mejor pues para los abogados litigantes, los estudiantes, pero también para toda la gente, ¿no? Sí, y estamos planeando presentarlo en Tijuana o en Ensenada. Ay, pues invítenos, qué padre. Sí, claro que sí. Primero, cuando tengamos los libros, porque sí, como es una publicación en Amazon, los ejemplares tardarían unos 10 días, 20 días en llegar, estarían llegando por ahí del 24, y ya teniéndolos planearíamos una fecha. Qué bueno, muchas felicidades, qué padre. Gracias. Que haga este tipo de aportaciones a la sociedad. Yo sé que nadie estamos pensando en tener un procedimiento abreviado en materia penal, pero pues son cosas que a veces pasan, le pueden pasar a tus hijos, a tus amigos, a un vecino, y a lo mejor puedes entender un poco de lo que está sufriendo esa persona con este tipo de cosas. Sí, ¿no? Claro. Bueno, o puede ser también la parte ofendida. Ay, esperemos que no. También puede ser la parte ofendida. O el abogado ofendida. de la parte no, ofendida. Y es que es chistoso también. A veces como ofendido, realmente lo único que quieres es que te reparen el daño. Como víctima, claro. Sí. Yo lo viví en Cuernavaca, claro que no inicié ningún procedimiento, pero ahí era muy común. Y era como que la bienvenida a Cuernavaca, que le robaran las 4 llantas a tu coche. Entonces una mañana, que pues todavía estaba oscurito, no terminaba de salir el sol, me subí al coche, aquí metí la velocidad y no avanza. Me bajo y veo que estaba sobre piedras. No los había visto. Y pues a mí no me interesaba que si les iban a hacer algo a los que se los robaron. Yo quería que mi coche volviera a tener llantas. Dios. Para poder moverme. O sea, claro. Realmente, a veces como ofendido, lo que más te interesa es que te reparen el daño. Claro, no vamos a llegar a los extremos como
en la literatura de ficción, ¿no? Que cuando el Cid Campeador se enfrentó a un paisano y lo mató, la hija dijo, pues ahora te casas conmigo porque me dejaste huérfana. No, bueno. No, en estos tiempos, ¿quién va a querer casarse con el que le mató al papá? No. Pero sí, claro, le puede servir a las víctimas también entender los procedimientos, ¿no? Porque de repente también es esa narrativa de que los dejan salir a todos, ¿por qué fue tan fácil? ¿Por qué les bajaron la pena? Bueno, pues porque la ley prevé que las personas tengan un procedimiento abreviado y que tengan beneficios. Se entiende que la ley no quiere que toda la gente esté en la cárcel, ¿no? Pues no, para empezar, porque no hay espacio para todos. Y luego, de veras, o sea, hay que tomar en cuenta igual eso es un tema que ya hay por ahí una tesis aislada de un tribunal colegiado aquí de Mexicali, que dice que hay que tomar en cuenta, pues en cuanto a la cantidad, cuando traen marihuana de San Diego a Tijuana o de Caléxico a Mexicali, sí. Decir, pues hay que tomar en cuenta la cantidad, qué tanto se está afectando el bien jurídico, como para que tenga la relevancia penal pretendida por el legislador en la fracción segunda del 194, ¿no? Y le pongas una pena mínima de 10 años. Por una cosita así, Sí, ¿no? que se va es que en San Diego hay dispensarios de marihuana. Pues allá es legal. Hay tiendas de marihuana. Y aquí llegan ya se los hemos platicado. Y compran, ya ven, se vienen con su marihuana y dicen, pues es que es vías para mi consumo. No, pues es que la introdujiste. Y introducción es súper penal. Y la introducción sí, porque ahí sí la mínima es de 10 años. Entonces, aún en un procedimiento abreviado con una reducción de la tercera parte que quedaría en 7. Y no alcanzas. Como en 7 años, 6, 7 años, y pues no alcanzaría beneficios, entonces sí tendría que quedar su tiempo a cumplir al menos parte de la pena de prisión y ya llegaríamos a lo que comentaba en el otro programa el defensor, ¿no? O la defensora, que dice, bueno, existe la libertad condicionada y la libertad anticipada, por ejemplo, para una libertad condicionada que también la piden. Ahora que ya todos en el Centro de Justicia tenemos competencia para conocer de procedimientos de ejecución, ya uno de los requisitos es que haya cumplido por lo menos la mitad de la pena de prisión. Y es también por eso que dicen, es que salen antes. Sí, pues, pero hay que verificar también que el director, ya sea de la mesa o del hongo, mande su informe de que la persona haya observado buena conducta, que haya estado cumpliendo con su plan de actividades, y todo eso se expone en audiencia, y el fiscal también está ahí para verificar y decir, no, a ver, este informe a mí me parece incompleto, yo veo que no ha cumplido con el plan de actividades, o esto para mí no es suficiente para considerar que ha observado buena conducta. Y sobre todo la opinión de la autoridad penitenciaria, en el sentido de si considero o no que es un riesgo poner en libertad a la persona. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes de Cafeteando Derecho. ¿Se acabó? Ya se nos acabó el tiempo, imagínense tan padre que están aquí las charlas de cultura jurídica y aquí en Cafeteando Derecho. Le agradecemos mucho su aportación, su participación, sus conocimientos y todas las experiencias que nos aportó en esta mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, pues al contrario, gracias a ustedes. Y esperamos en cualquier otro momento platicar a lo mejor de otro tema por ahí. Claro. Porque aquí ya vi que tiene otro libro de reflexiones de la seguridad de los datos personales en México, que pues también es temas que hemos platicado. Los datos personales. Ya vendrá en otra ocasión a platicarnos de este tema. Muchísimas gracias y pues esto fue Cafeteando Derecho con Sara Chávez. Esto fue Cafeteando Derecho, charlas cotidianas de cultura jurídica, conducido por Sara Chávez. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Cafeteando Derecho. Hasta la próxima.